Por favor, acompáñenme con sus Biblias a Éxodo capítulo 6, versículo 26. Éxodo capítulo 6, versículo 26 dice: Aarón y Moisés son a los que el Señor dijo: saquen a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los israelitas de Egipto. Estos fueron Moisés y Aarón. El día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor dijo a Moisés: yo soy el Señor. Dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor: yo soy torpe de palabra. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, y Faraón no los escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo los israelitas, con grandes juicios. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. Así hizo Moisés y también Aarón. Tal como el Señor les mandó, así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: cuando Faraón les diga, haga un milagro, entonces dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Oramos. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque a pesar de la lluvia y los desafíos de la semana, Señor, hoy estamos aquí, Señor, para escuchar tu voz, para adorarte, para ser moldeados más y más por tu gracia. Padre, sé tú glorificándote en este tiempo, Señor, sé tú ayudándonos a estar atentos a tu palabra, Señor, sé tú usándome a mí en medio de mis debilidades y que en todo, Señor, seas tú exaltándote, Señor, sé tú trayendo edificación a tu pueblo, sé tú trayendo salvación a los perdidos y sé tú trayendo gloria a tu nombre, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Si tú no estás aquí, de nada sirve esta reunión, Señor. Llénanos de tu espíritu, Señor. Háblanos. Te lo rogamos, Señor. Amén. Quisiera empezar este mensaje hablando de uno de los problemas eh, más profundos y a menudo ignorados que todo creyente debe batallar en esta vida. Este problema es una discapacidad espiritual, si podemos decirlo de alguna manera, y tiene muchos efectos en nosotros esta discapacidad espiritual. Esta discapacidad nos lleva por momentos a vivir sin un rumbo fijo, distrayéndonos de Dios con las voces de este mundo. Esta discapacidad nos lleva a vivir como si nos perteneciéramos a nosotros mismos y no a Dios, olvidando que le pertenecemos a Él y que Él nos enseña en su palabra cómo debemos vivir. Esta discapacidad se evidencia cuando los domingos, como pueblo de Dios, como creyentes redimidos, nos gozamos de estar acá y adoramos a Dios, pero en el resto de la semana vivimos como si su amor no fuera real. Vivimos sin gozarnos en su salvación y con facilidad nos llenamos de angustia, de dudas y temores ante el futuro. Esta discapacidad se evidencia cuando nos dejamos cautivar por la tentación, cuando olvidamos
que las promesas de Dios son mejores que las promesas del pecado. Esta discapacidad también está presente cuando estamos en una circunstancia difícil y sentimos que no hay ninguna salida, que no hay ninguna esperanza para nosotros, olvidando que Dios ya nos ha liberado antes de momentos difíciles y que Él en Cristo ya nos ha dado todo lo que necesitamos ahora y para siempre. Pero esta discapacidad, quise decir, también se evidencia cuando estamos experimentando bienestar y paz y no hay gratitud en nuestros corazones, porque olvidamos que todo lo que tenemos en última instancia no se debe a nosotros. Todo lo que tenemos es realmente por gracia. Esa discapacidad se evidencia cuando el pueblo de Dios no vive acorde a su identidad, sino que se conduce olvidando el propósito por el que está en este mundo, el propósito por el que estamos aquí. Y esta discapacidad también se evidencia cuando caemos en un mero activismo religioso, en donde queremos hacer cosas no en gratitud a Dios, sino para que Él nos ame, olvidando que en Cristo Él ya nos mostró su amor y Él ya nos redimió. Hay muchos otros síntomas de esta discapacidad espiritual de la que estoy hablando, pero en resumen, podemos referirnos a esta discapacidad con el nombre de amnesia espiritual. Amnesia espiritual. No importa cuánto hayamos escuchado el Evangelio, no importa cuánto tiempo tengamos en la iglesia, no importa cuánto hayamos escuchado ya la voz de Dios en su palabra, dejados a nuestra cuenta somos muy olvidadizos, tendemos a ser olvidadizos. Caminamos con facilidad en un estadio de amnesia espiritual. Nuestra tendencia a la amnesia espiritual contribuye a que a veces vivamos como si no supiéramos quién es Dios, qué hizo por nosotros y cómo debemos vivir en respuesta a esas dos verdades. Es por eso que venimos a la iglesia, para recordar quién es nuestro Dios fiel, nuestro Dios bueno, qué nos ha dado en Cristo y quiénes somos nosotros como su pueblo. La forma en que vivimos nuestro llamado como creyentes depende de que seamos intencionales para recordar. En ese sentido, tú y yo somos como los oyentes originales de nuestro pasaje bíblico de esta mañana. Somos como los israelitas que ya experimentaron la redención del Señor y ahora van por el desierto rumbo a la tierra prometida y que ahora son una nueva generación y que necesitan recordar cómo Dios ha hablado a sus vidas y cómo Dios los ha hecho libres. Es por eso que la primera parte del texto que leímos hace un momento, hasta el versículo 8 del capítulo 7, puedes verlo en tu Biblia, ahí vemos un resumen de los capítulos anteriores. Este resumen es necesario para los oyentes originales que no están leyendo ese libro, sino que lo están escuchando. Es necesario reforzar los temas centrales hasta ahora en el libro de Éxodo antes de seguir con la historia. Si miras en tu Biblia los versículos anteriores al versículo 26 de Éxodo 6, si miras en tu Biblia los versículos anteriores a Éxodo 6, 26, vas a poder ver que hay una genealogía que traza de dónde surgen Moisés y Aarón, quiénes eran sus padres y sus abuelos. Y fíjate que ya el libro de Éxodo viene hablándonos sobre Moisés y también sobre Aarón, pero ahora Moisés, como autor, decide dar una mirada hacia atrás y explicar de dónde vienen él y Aarón antes de proseguir con lo que viene más adelante, que es la narración de las plagas sobre Egipto y cómo Dios libera a su pueblo. De hecho, los versículos 26 hasta el versículo 7 del capítulo 7 son prácticamente un resumen o una repetición de lo que se ha venido hablando hasta ahora. Escucha bien. Éxodo 6, 26 dice: Aarón y Moisés son a los que el Señor dijo: saquen a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los israelitas de Egipto. Estos fueron Moisés y Aarón. Pueden ver las repeticiones. El día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor dijo a Moisés: yo soy el Señor. Dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor: yo soy torpe de palabra. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta.
tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. Si has venido escuchando esta serie de mensajes en el libro de Éxodo, posiblemente ya perdiste la cuenta de cuántas veces se repite esto mismo. Vemos a Dios dándole una misión a Moisés de hablar a Faraón para que deje salir a su pueblo de Egipto. Y entonces vemos que Moisés dice ser torpe de palabras, ¿no? Para alguien que dice ser torpe de palabras, me parece que Moisés habla mucho. Eh, y entonces vemos que Dios instituye a Aarón para que hable de parte de Moisés. Es necesario que Israel recuerde por medio de quién ha hablado Dios y por medio de quién obró su redención, para que sean guardados, para que el pueblo sea guardado de falsos profetas y no se desvíen de la voluntad de Dios para ellos. Esto nos ayuda a entender entonces por qué el texto nos brinda aquí un pequeño resumen para enfatizar los roles de Aarón y de Moisés antes de continuar con la historia. Debido a su amnesia espiritual, el pueblo necesitaba recordar estas verdades. Y debido a nuestra amnesia espiritual, necesitamos aprender de lo que tenemos aquí. Porque así como Israel iba a ser tentado a olvidarse de cómo Dios le ha hablado y redimido, nosotros también somos tentados a eso todos los días. Entonces, ¿qué debía recordar el pueblo por medio de este texto? ¿Y cómo nos habla a nosotros ahora a la luz del Evangelio? Y bueno, estas son 3 cosas para recordar. Número 1, recuerda la autoridad del profeta de Dios. Recuerda la autoridad del profeta de Dios. Como leímos hace un momento, aquí se repite una vez más que Dios instituyó a Moisés como su profeta ante el pueblo y ante Faraón. De hecho, la palabra, el texto en hebreo es mucho más fuerte todavía, hace un énfasis mayor. Lo que dice en hebreo al comienzo del capítulo 7 no es Dios diciéndole a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón. Lo que en realidad dice es, mira, yo te hago Dios para Faraón. Esto no significa que Moisés era Dios, pero enfatiza la autoridad tan fuerte que Dios le dio a este hombre. El pueblo de Dios y Faraón, quien se creía que era un Dios, ellos debían entender que Moisés es el profeta y embajador del Dios verdadero y por medio de quien habla ese Dios. Ahora bien, a primera vista, parece que esto no tiene nada para decirnos a nosotros miles de años después, pero más adelante, en Deuteronomio 18, versículo 18, leemos que el Señor le prometió a Moisés lo siguiente. Escucha bien. Deuteronomio 18, 18 dice así: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mande. ¿Qué promesa? ¿No? Qué promesa tan importante para el pueblo de Israel. Nosotros luego vemos en la Biblia que Israel tuvo muchos profetas, muchos. Ellos hablaron al pueblo de parte de Dios, pero ninguno igualó en importancia y en estatura a Moisés. Es por eso que esta promesa se convirtió en el fundamento de una expectativa en el pueblo judío por un profeta a la altura de Moisés, un profeta con P mayúscula, por decirlo de alguna forma. Hay muchos profetas con P minúscula, pero estamos esperando al profeta con P mayúscula. Y ahora bien, algo clave en el mensaje del Evangelio es que Jesús es el cumplimiento de esa promesa. El apóstol Pedro habla de esto en Hechos capítulo 3, versículo 21 al 24. Luego les vamos a compartir el bosquejo para que lo tengan y puedan estudiar este texto en su casa. En Hechos 3, 21 al 24, Pedro es guiado por el Espíritu Santo y afirma que Jesús es el profeta con P mayúscula al que Moisés nos apunta. Alguien que en realidad es incluso mayor que Moisés. Mientras Moisés es un hombre que debía reflejar y representar a Dios, Jesús es diferente. Jesús es Dios hecho hombre. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16 nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible y que en Él fueron creadas todas las cosas. Ese Jesús es quien vino a nosotros. Esto lo cambia todo, hermanos. Hace poco vi una película llamada Los Asesinos de la Luna, dirigida por Martin Scorsese,
un director muy aclamado en la historia del cine. Y yo como creyente he decidido no ver ni recomendar todas sus películas por el contenido que a veces tiene. Pero esta película sí pude verla. Está basada en hechos reales y habla de cómo en los Estados Unidos había un pueblo nativo, ¿ok?, que sufrió bastante, ¿no? Porque habían personas que se casaban con gente de esta tribu norteamericana para luego matarlas y heredar sus terrenos con petróleo. Ellos hicieron esto de manera sistemática. Y la Biblia, la película, la película te muestra la maldad de esta gente y el sufrimiento de quienes lloraron a sus familiares y fueron engañados por sus cónyuges. Es una película dura. Esta historia, que fue uno de los primeros casos del FBI, impactó mucho al director de la película y por eso quiso hacer la película. Ahora bien, durante la película hay algunos personajes que sirven como voceros del director dentro de la historia, que señalan dentro de la historia en varias ocasiones la injusticia que estaba sufriendo este pueblo nativo. Pero al final de la película pasa algo interesante. Las últimas palabras de la película son habladas por un personaje que aparece en el último momento, en la última escena. Y sin decirte el final de la película, las palabras de este personaje te hacen sentir el peso del mensaje que el director quiere transmitir. Si sabes sobre cine, cuando veas esa escena, te vas a dar cuenta de que ese personaje es interpretado por el mismo director de la película. Sabemos que este hombre no podía evitar involucrarse de manera íntima con su obra. No puede evitar involucrarse con la historia de sufrimiento y maldad que está narrando. Él no puede mantenerse distante. Entonces toma la decisión artística de entrar dentro de su obra para hablarnos su palabra final y dejar claro su mensaje. Algo así es lo que tú y yo tenemos en Cristo, pero mucho mejor. El Dios eterno que gobierna nuestras vidas nos ama tanto en medio de nuestra maldad y nuestro sufrimiento que no puede mantenerse distante y entra a la historia de este mundo como el profeta definitivo a quien tú y yo necesitamos escuchar. Él es la palabra final de Dios para nuestras vidas. Escucha cómo lo dice. Hebreos capítulo 1 dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Qué glorioso, hermanos. Moisés fue como Dios para Faraón y un profeta para el pueblo de Israel. Y así nos apunta Jesús. Él es Dios para nosotros y es el profeta final y definitivo de parte de Dios. Él es Dios hecho hombre por nosotros y para nuestra redención. Y entonces viene una pregunta importante. Si el pueblo de Israel debía combatir su amnesia espiritual, recordando que Dios le habló por medio de Moisés, ¿cuánto más nosotros deberíamos recordar que Dios nos ha revelado su palabra final en Jesús? ¿Cuánto más deberíamos recordar quién es Jesús? ¿Cuánto más deberíamos ser intencionales en recordar esto y en vivir en obediencia a Él? Tal vez decimos que priorizamos la voz de Dios y nuestro máximo profeta Jesús, pero ¿qué dicen nuestras acciones sobre eso? Por ejemplo, en las mañanas, cuando te despiertas, en algo tan sencillo como salir de la cama, ¿estamos más deseosos de escuchar la voz de Cristo en su palabra? ¿O de ver, por ejemplo, nuestro teléfono para escuchar primero las voces del mundo y las voces de otras personas que nos dicen qué debemos hacer y qué tenemos que hacer? ¿O cuando estamos en una situación difícil, acudimos a la palabra de Dios en primer lugar para buscar dirección y consuelo? ¿O buscamos primero consejo en cualquier otra parte? Quiero que te preguntes, ¿cuál es la voz que priorizas en tu vida? ¿La voz de Dios, quien te habla por medio de Jesús en su palabra, o las voces de este mundo? No busques en las voces de ese mundo la sabiduría, el gozo y la paz que solo la voz de Dios puede darte en medio de tu desierto y en cualquier otra circunstancia. Recuerda la autoridad del profeta de Dios, el profeta definitivo con P mayúscula y en quien tienes la revelación del carácter y la sabiduría de Dios. Ahora, volviendo a nuestro texto,
Una señal de que Dios le había dado autoridad divina a Moisés es que le dio un profeta. Escucha lo que dice, versículo 1 del capítulo 7 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. En el contexto egipcio, que Moisés tuviera su propio profeta era una declaración de la autoridad divina de Moisés ante Faraón. Y esto nos conduce en nuestro segundo punto. Ya vimos cómo este texto nos llama a recordar la autoridad del profeta de Dios. Ahora el punto número 2, recuerda al profeta del profeta de Dios. Recuerda al profeta del profeta de Dios. Aarón era eso, era el profeta del profeta de Dios. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Quiénes son los profetas del profeta definitivo de Dios hoy? Esa es una muy buena pregunta. Y creo que nos habla de un aspecto olvidado del llamado que tiene la iglesia en nuestros días. En el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús delegó en sus discípulos la tarea de hablar su mensaje al mundo, a otras personas de parte de Él. Eso es lo que encontramos al final del Evangelio de Mateo, en el texto conocido como la Gran Comisión. En ese sentido, todo creyente tiene un rol profético y es capacitado por Dios para hablar a otras personas de parte de Jesús. Hay una historia en la Biblia, en Números capítulo 11, que nos ayuda a entender por qué esto es tan asombroso. Allí vemos cómo Dios toma a un grupo de ancianos del pueblo de Israel y les da de su espíritu. Y ellos empezaron a profetizar. Y lo que sucede entonces es muy llamativo. En Números 11, capítulo 26, se narra lo siguiente, dice: pero dos hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y otro se llamaba Medad. Nombres muy hermosos para tu hijo. Y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda. Y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo: ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Puedes ver hacia dónde estoy yendo con esto? Mucho tiempo después, luego de la resurrección de Jesús, el apóstol Pedro en su primer sermón en el libro de Hechos cita una profecía del profeta Joel para decirnos algo asombroso. Él dice que por la venida del Espíritu Santo, como parte del plan de Dios para los últimos tiempos que se inauguraron con la venida de Jesús, los creyentes ahora somos profetas de Dios. Y tú puedes ver esto con más detalle en Hechos capítulo 2, versículos 16 al 18. Van a recibir también la referencia en el bosquejo. Por cuestión de tiempo, no podemos entrar en todos los detalles de ese pasaje, pero la idea es esta. Mientras en el Antiguo Testamento solo algunas personas del pueblo eran capacitadas por el Espíritu Santo para hablar a otros de parte de Dios, en el Nuevo Testamento leemos que ahora el Espíritu capacita a todo el pueblo de Dios para que proclame el Evangelio, para que proclame las virtudes, para que proclame cuán grande es nuestro Dios y cuán grande es la salvación que tenemos en Él. El mensaje de quién es Jesús y qué hizo Jesús para redimirnos. En otras palabras, lo que era un anhelo para Moisés y un privilegio para Aarón es esto. Es la realidad del pueblo de Dios hoy. Es nuestras vidas ahora. Es la realidad de la iglesia en nuestros días. Esto no significa que todo creyente tiene un don de profecía o el derecho a inventar nuevas revelaciones. Tampoco queremos decir que todo creyente debe ser predicador o algo así. Todo eso sería equivocado y sería contrario a lo que la Biblia dice en otros pasajes. Lo que queremos decir más bien es que todos los creyentes somos capacitados y enviados a otros para hablar de parte de Jesús, para hablar conforme a la Escritura. Eso es algo que podemos hacer, eso es algo que debemos hacer y eso es algo que estamos capacitados para hacer. El apóstol Pablo habla sobre esto con otras palabras en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. Pablo dice así: por tanto, somos embajadores
de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Dios, no perdamos de vista lo asombroso que es esto. Dios habla al mundo por medio de nosotros cuando hablamos el mensaje de la Biblia. Entonces, si el pueblo de Israel debía recordar el rol de Aarón como profeta del profeta de Dios, ¿cuánto más nosotros debemos recordar nuestro rol como profetas de Jesús? Si no queremos tener una crisis de identidad, necesitamos combatir nuestra amnesia espiritual todos los días recordando esta verdad. Si eres creyente, es bueno que te preguntes, ¿estás viviendo como un representante de Jesús ante los demás? ¿Estás llamando a las personas a vivir para Dios y conocer a Jesús? Además de eso, ¿estás siendo humilde para escuchar con discernimiento lo que Dios te habla por medio de otros profetas de Jesús? Cuando te confrontan, cuando te alientan conforme a la Biblia. Ahora bien, lo que nuestro pasaje de hoy nos sigue diciendo nos muestra verdades que nos animan para nuestra tarea y que vale la pena mencionar rápidamente. Primero, vemos que Dios es soberano sobre los resultados de nuestra tarea. Dios es soberano. Dios le dijo a Moisés todo lo que iba a pasar a continuación para darse a conocer no solo a su pueblo, sino también a Faraón y a los egipcios. Dios promete endurecer el corazón de Faraón y que su plan se cumplirá. Versículo 2 del capítulo 7 dice así: Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y Faraón no los escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto mis ejércitos, a mi pueblo los israelitas con grandes juicios. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. Si algo es muy claro en este pasaje, es que el rechazo de Faraón a las palabras de Aarón no significaba que el plan de Dios se venía abajo. Significaba que el plan de Dios se estaba cumpliendo. Dios gobierna sobre los corazones de las personas, y en el caso de Faraón, Dios juzga a este hombre por su pecado y endurece su corazón para mostrar su redención, para salvar a su pueblo por medio de señales y prodigios, para que el pueblo conozca quién es Dios. Qué asombroso es eso. Dios, en otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés los spoilers de todo lo que viene a continuación. Le está contando el final de la historia, para que sea alentado, para que pueda descansar en él. Ahora bien, aunque mucha gente a la que prediquemos el Evangelio va a rechazarlo y va a recibir el juicio que merecen, Dios no ha dicho que tu prójimo es Faraón. Tú no sabes lo que Dios puede hacer en la vida de las personas a tu alrededor o que Él ponga delante de ti para que le hables de parte de Dios. ¿Y sabes qué? En toda la Biblia vemos un Dios que se deleita mucho más en salvar que en condenar. Vemos a un Dios lento para la ira, pero grande en misericordia. Vemos a un Dios que así como es soberano para endurecer el corazón de pecadores, también es soberano para hacer sensible el corazón de pecadores a su palabra, a su verdad. Él es un Dios que se deleita en salvar hijos pródigos. Esto debería moverte a orar por las personas que te rodean. No tienes por qué perder la esperanza. Dios es soberano sobre los resultados de tu ministerio. Tu trabajo es simplemente hacer lo que Él dice y esperar en Él. Lo cual nos lleva a una segunda verdad. En segundo lugar, vemos que el éxito consiste en simplemente hacer lo que Dios nos ordena. Versículo 6. Así hizo Moisés y también Aarón, tal como el Señor les mandó, así lo hicieron. ¿No te parece eso liberador? Iglesia, ¿no les parece esto asombroso? Nuestra tarea como iglesia no es inventar qué vamos a hacer y qué vamos a decir. Nuestra tarea es hacer lo que Dios nos ordena. Nuestro éxito como embajadores de Cristo no depende de nuestra popularidad, depende de nuestra fidelidad a medida que esperamos frutos y descansamos en Dios. Y en tercer lugar, podemos cumplir nuestro rol como profetas no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas de Dios. Esto se refleja en la edad que Moisés y Aarón tenían cuando Dios los llamó. Versículo 7. Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83 cuando hablaron a Faraón.
Yo tengo 32 y a veces me duele la espalda. Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Y esto es llamativo también porque Moisés mismo, en el Salmo 90, el único salmo que él escribió, él dice que la gente suele vivir hasta los 70 años y los de más vigor, lo más fuerte, hasta los 80. Bueno, a esa edad fue que Dios lo llamó. Y su hermano Aarón era incluso mayor. ¿Qué nos dice eso? ¿Sabes por qué no importa nuestra edad para servir a Dios? Porque servir a Dios no se trata de nosotros ni de nuestras fuerzas. Se trata de Él y de sus fuerzas. Y aquí quiero hacer un paréntesis especial. Uno de los gozos más grandes de mi vida desde que estoy en Argentina es poder alentar a jóvenes en este país a servir a Dios y a vivir para Él. Pero este texto provee una ocasión para alentar a los creyentes mayores, a mis hermanos mayores que me están escuchando. ¿Quién dice que todavía no puede ser usado grandemente en la expansión del reino de Dios? ¿Quién dice que no puedes buscar invertirte en los jóvenes, en tu iglesia, a tu alrededor y compartirles tu experiencia? No te imaginas lo mucho que los jóvenes a tu alrededor necesitan eso. ¿Por qué no aprovechar que tal vez tus hijos están más grandes y tu vida tal vez es más estable para tomar nuevos retos, para asumir nuevos desafíos y comprometerte más aún con la expansión del Evangelio? Y si ya estás haciendo eso, Dios te llama a perseverar. Tal vez sientes que tus fuerzas se acabaron. Tal vez piensas que no tienes mucho para dar porque has cometido muchos errores en el pasado o porque llegaste a Cristo muy tarde en tu vida. Y si piensas todo eso, quiero felicitarte. Felicitaciones. Significa que calificas para servir en la expansión del reino. Significa que el trabajo es tuyo. Escucha cómo dice, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, si tú te consideras un vaso de barro y tú dices, ¿cómo Dios puede usarme a mí? Felicitaciones, el trabajo es tuyo. Ya tienes lo que necesitas, porque no se trata de ti, se trata de Él. Yo creo que nadie ha explicado mejor esto que el evangelista D.L. Moody. Él decía que Moisés pasó 40 años en la corte de Faraón creyendo que él era alguien. Luego pasó 40 años en el desierto de Madián aprendiendo que él era nadie. Y luego, a partir de sus 80 años, pasó 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con alguien que aprendió que era nadie. No importa lo joven o mayor que seas, no importa tu pasado o tus circunstancias presentes, no importan tus debilidades, tus luchas, lo que otros digan de ti, debemos pedirle a Dios que nos guíe. Señor, ayúdame a entender cómo quieres que te sirva. ¿Cómo quieres que me comprometa más con tu iglesia? ¿Cómo quieres que ayude a mis pastores? ¿Cómo quieres que ayude a la expansión del evangelio? ¿Cómo quieres que yo evangelice en mi trabajo? ¿Cómo quieres que yo evangelice en mi familia? Y ayúdame, Señor. Guíame. Y debemos hacer esa oración. Debemos hacer eso reconociendo de nuevo que no se trata de nuestras fuerzas, sino de las suyas, por su gracia y para su gloria. Y ahora, si todo esto debería alentarnos, lo que sigue ahora debería avivarnos más todavía, porque el texto nos narra cómo Dios confirmó ante Faraón y ante el pueblo la autoridad de Moisés y de Aarón. Ya vimos que este texto llamaba al pueblo a recordar al profeta de Dios, a recordar la autoridad del profeta de Dios. Ese fue el primer punto, recordar la autoridad del profeta de Dios. Y luego vimos que lo llama a recordar al profeta del profeta de Dios. Ahora vemos que el pueblo debía recordar la victoria del profeta de Dios. Y ese es nuestro tercer punto, recuerda la victoria del profeta de Dios. Como leímos hace un momento, el propósito de Dios es darse a conocer a su pueblo. Y los egipcios, por medio de multiplicar sus señales y por medio de multiplicar sus prodigios. Recordemos que en el sermón de la semana pasada, Faraón había preguntado, ¿quién es el Señor? ¿Se acuerdan? La señal de la vara de Aarón nos muestra cómo Dios empieza a responder esa pregunta. Lo que tenemos en los próximos capítulos es la narrativa de las plagas y el conflicto sobrenatural entre Dios y los ídolos inútiles de Egipto. Por lo que el episodio con la vara de Aarón es una bisagra en el libro hacia la liberación que Dios obrará. Ahora bien, durante las plagas que veremos con más detalle en las próximas semanas, encontramos varios elementos que ya se presentan en el episodio de la vara aquí.
Vemos que Dios instruye a Moisés y a Aarón antes de su encuentro con Faraón. Vemos que ellos tienen un encuentro con Faraón tal como el Señor les había dicho, una frase que se va a repetir muchísimo en los próximos capítulos. Se realiza una acción simbólica, que a veces es elevar la vara, pero en este caso es echar la vara ante Aarón. Entonces hay una demostración del poder de Aarón ante Faraón y sus oficiales. Luego los magos de Faraón buscan duplicar la señal, algo que ellos también pueden hacer en las primeras plagas, pero que luego no pueden seguir haciendo. Y entonces vemos que Faraón endurece su corazón tal como el Señor había dicho, que también es una frase que se va a repetir muchísimo en los próximos capítulos. Leamos brevemente el pasaje para que podamos ver todos estos elementos. Éxodo 7, versículo 8 dice: El Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: Cuando Faraón les diga, haga un milagro, entonces dirás a Faraón, toma tu vara y échala delante de Aarón. Perdón, cambié los nombres. Entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Esos elementos que mencioné y que son claros en este pasaje se van a repetir de varias formas en los siguientes capítulos. Y por eso hoy no entraremos en los detalles. El punto es que este evento con la vara presenta un adelanto de todo lo que viene después. Es una representación a pequeña escala de todo lo que Dios hará para liberar a su pueblo y dar a conocer su nombre. De hecho, aquí leemos que la serpiente de Moisés y Aarón devoró a las de Faraón. Como más adelante leemos que el mar devoró a los egipcios en Éxodo capítulo 15, versículo 12. El uso de la misma palabra en esas dos ocasiones nos muestra una conexión temática dentro del libro de Éxodo. Algo que también es llamativo es que este episodio tenga que ver con serpientes. ¿Por qué serpientes? Desde las primeras páginas de la Biblia vemos que Satanás, el enemigo de Dios y su pueblo, es retratado como una serpiente. Su meta es arruinar el propósito de Dios de tener un pueblo para su gloria. Y ahora bien, en Génesis 3, luego de que Satanás tentó a Adán y a Eva, Dios prometió que llegaría el día en que un descendiente de la mujer aplastaría a la serpiente. ¿Se acuerdan de eso? Al mismo tiempo, la serpiente era el animal que representaba a Faraón. Por tanto, convertir una vara en serpiente señalaba la autoridad del Dios verdadero sobre incluso el propio Faraón y su supuesta deidad. ¿Pero quién es soberano entonces sobre las serpientes? Dios. Entonces, el hecho de que una vara de Dios devore las serpientes de los egipcios y humille al rey serpiente Faraón, demuestra la victoria de Dios sobre los enemigos de Dios y sobre los enemigos de su pueblo. Esto es un adelanto, hermanos, del día en que la cabeza de la serpiente sería aplastada. Esta victoria es una confirmación para el pueblo de que Dios es fiel. Como hemos visto en esta serie y como vamos a seguir viendo, el pueblo de Dios necesitaba contrarrestar su amnesia espiritual recordando estas verdades. Recordando la victoria que Dios le dio a su profeta, para vivir confiados entonces en la fidelidad de Dios. Ellos necesitaban recordar esta victoria para vivir entendiendo que en verdad Dios le había dado autoridad divina al profeta a quien debían escuchar. Ellos necesitaban recordar esta victoria para vivir entendiendo que no tenían que obedecer a Dios para que Él los amara y los librara de la esclavitud, sino porque Él ya los amó y Él ya los sacó de Egipto, los redimió de la esclavitud en la que ellos estaban. Ellos necesitaban recordar esta victoria para vivir entendiendo que la redención que tenían no es un premio al buen comportamiento o la moralidad, es algo que Dios obra totalmente por su gracia y en cumplimiento de su promesa. Y ellos necesitaban recordar esta victoria
para vivir enfocados en el Dios fiel en medio del desierto y camino a la tierra prometida. Ellos necesitaban recordar esta victoria para vivir seguros de que el Dios que derrotó a Faraón y a todos sus dioses falsos e inútiles que no sirven para nada, es el mismo Dios que nos va a sostener a donde sea que Él nos lleve. Y nosotros podemos decir todo eso de una manera mucho más grande. Nosotros como iglesia sabemos la historia completa. Israel vio un adelanto de la derrota final de la serpiente. Nosotros sabemos lo que Jesús hizo más adelante. En Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice que Jesús triunfó sobre los poderes espirituales enemigos por medio de la cruz. Porque en la cruz Satanás y su plan fueron derrotados porque allí Jesús murió por nuestros pecados para obtener un pueblo redimido por gracia para la gloria de Dios. Jesús ha triunfado, hermanos. La victoria es segura, ya está consumada. Y luego, 3 días después, ¿qué hizo Jesús? Jesús resucitó. Él demostró ser el profeta final de Dios y nos asegura la vida eterna para todo el que cree en Él, para todo el que se arrepiente de sus pecados, para todo el que lo atesore y decida vivir para Cristo. De manera que hoy como iglesia podemos decir en adelanto al día final lo que ya dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 54. Hoy decimos que la muerte ha sido devorada en victoria. Así que, si alguien aquí no es creyente, si no eres creyente, hoy es el día para que te sometas a la autoridad de Cristo, confíes en su victoria y empieces a vivir para dar a conocer su gloria. El mundo siempre repite la mentira trillada una y otra vez de que el cristianismo es opresivo y que lo mejor es vivir libres, sin ninguna autoridad. Pero eso es un engaño, porque en realidad siempre está bajo la autoridad de alguien. Siempre hay alguien que te está influenciando, ¿estés consciente de eso o no? Hoy te toca decidir. ¿Vas a vivir bajo la autoridad de los faraones de este mundo y las mentiras de la serpiente? ¿O vas a estar bajo la autoridad del profeta final de Dios para tu vida? Pronto llegará el día en que todas las personas van a conocer la respuesta a la misma pregunta de Faraón. ¿Quién es el Señor? Pronto llegará el día en que todas las personas van a saber la respuesta a esa pregunta. Ahora es el tiempo para arrepentirnos y para conocerlo como nuestro profeta salvador antes de que todo el mundo lo conozca como el juez. En Cristo tienes al profeta definitivo de Dios que te revela el corazón de Dios, que te revela el carácter de Dios y que con su palabra le da a tu vida el sentido que necesitas. Y piensa también en esto. ¿Cómo puede ser opresivo entregarte a la autoridad de un profeta supremo que entregó su vida por ti? ¿Cómo puede ser opresivo entregarte a la autoridad de un rey, de un profeta que te ama sin medida y que te lo da todo? No hay nada más liberador que eso, hermanos. Si no has creído el Evangelio, empieza a vivir para aquel que murió y resucitó para darte vida. Él te ayudará a perseverar, Él te ayudará a recordar y a vencer día a día tu amnesia espiritual. Su amor siempre te va a sostener. Y si ya eres creyente, el punto es muy claro, hermanos. Debido a que Dios obró por medio de su profeta final, la redención, para darnos a conocer su carácter y traernos salvación, debemos recordar esta verdad y debemos cumplir nuestro rol de hablar a otros de parte de Dios, de hablar a otros la palabra de Dios. Recordemos a nuestro profeta final, recordemos nuestro rol como sus profetas y recordemos la victoria que Jesús obtuvo para nosotros. Recordar la victoria de Jesús nos alienta a vivir bajo su autoridad, sabiendo no solo que es verdadera y que es una autoridad soberana, sino que también es buena. Porque Él mostró su bondad al redimirnos. Él mostró su bondad en la cruz. Y esta misma victoria nos da el valor para vivir como profetas de Jesús en este mundo, porque Él es digno de que su nombre sea exaltado y porque si Él nos libró de nuestro mayor enemigo y nos hizo su pueblo, entonces no hay nada de lo que Él no pueda librarnos. Tú puedes predicar a otros entonces y hacerlo con valentía. Dios ya te ha librado de tu mayor enemigo, no hay nada de lo que Él no pueda librarte, hermano. Esta es tu esperanza en el desierto de tu vida rumbo a tu tierra prometida. Combate
tu amnesia espiritual recordando estas verdades. La forma en que vives tu llamado como creyente depende de que seas intencional para recordar.